En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, O en Facebook. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro relator nauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Caput, en el YouTube de Caput y en las distintas vías de comunicación que tiene este maravilloso medio, que además contiene dentro suyo a InfoSiberia, el sistema de información a través de WhatsApp que ya va a cumplir 10 años. Precisamente el próximo fin de semana vamos a estar celebrando los 10 años de InfoSiberia y lo que significa hoy en día tener a la mañana, bien temprano, ya las noticias fresquitas, analizadas con la óptica, con la mirada nacional y popular, la que no vas a encontrar en otras vías de comunicación. Pasó una semana que nos tuvo fuera del aire, en principio el lunes de carnaval y después el día del paro general el jueves
miércoles pasado no tuvimos programa precisamente por el paro, pero estábamos dando cuenta de lo que significó esa jornada histórica, sin lugar a dudas, un paro histórico y muy importante. Pero claro, ahora estamos atravesando esta última semana del mes de febrero con la incertidumbre que genera que finalmente va a ser esta la última semana en que los trabajadores argentinos vamos a seguir teniendo derechos. A partir del próximo viernes, si todo se da como parece y si se consuma la traición de que justamente tenemos que dar cuenta en estos micrófonos de la alta traición. No hay neoliberalismo sin traición, siempre lo decimos. Si se consuma la traición de los propios, el viernes tendremos otra vez el regreso de la esclavitud a la sociedad argentina. Los trabajadores vamos a volver a ser esclavos, como no ocurre hace 200 años. Recuerden que con la revolución de 1810 se terminó la esclavitud en la Argentina, se abolió la esclavitud. Bueno, ahora volvemos a tener esclavitud. Y lo decíamos, ¿no es cierto? No hay neoliberalismo sin traición. Y eso es lo que el campo nacional y popular debe preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué de la traición? Decía Alfredo Carlino, la traición es efímera aunque se repita. Me lo decía en aquella oportunidad en que Cobos terminó decidiendo la suerte de aquella famosa 125 en el Congreso de la Nación. Y tal vez las razones haya que encontrarlas por otros lados, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos nosotros como militantes del campo nacional y popular es olvidar. Y eso nos lo enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas a lo largo del tiempo con esa lucha que sin lugar a dudas ha sido un ejemplo. No podemos olvidar, tenemos que tener memoria para que cuando las circunstancias de la política se den otra vez y vuelvan a integrarse las listas amplias, porque supuestamente eso es lo que hay que hacer, no olvidemos quienes traicionaron el mandato del pueblo, porque no traicionaron a un dirigente político, a una líder política. Traicionaron el mandato del pueblo. Ellos le pidieron al pueblo de Tucumán, al de Catamarca o al de Salta el voto para defender las ideas del peronismo. Y eso fue lo que votó, lo que votaron aquellos que adhieren al peronismo y a su ideario general en las elecciones donde se consagraron esos diputados y esos senadores que después traicionaron ese mandato popular. Y ese es el detalle que sin lugar a dudas hay que tener en cuenta. Creo que ya tenemos la posibilidad de charlar con Santiago Giorgetta, el justamente titular de la consultora Proyección, porque este fin de semana hemos seguido de cerca algunas evaluaciones que se han hecho de opinión pública al respecto de justamente cuál es el interés de la opinión pública y el seguimiento que se ha hecho de esta reforma laboral y de las consecuencias que va a tener, ¿no es cierto? ¿Ya estás ahí, Santi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué estás viendo en cuanto a la relación de la opinión pública con esta reforma laboral que va a ser trascendente para el futuro de los trabajadores argentinos? Sí, a ver, lo que nosotros pudimos evaluar en la primera semana de febrero, o sea, antes que se sancione de forma favorable, por lo menos en principio en las dos cámaras, aunque ahora tengo que volver, al Senado, es que cuando hablamos del paquete de reformas y principalmente la laboral, a nivel nacional tiene un rechazo del 45% la reforma, o sea, es un nivel amplio. Hay un 33% de los argentinos que dice estar en favor de una reforma laboral y un 21% que dice no tener una completa información para poder dar algún tipo de opinión. O sea, no están informados para ellos poder calificarlo como positivo o como negativo. Me parece que ahí radica, sobre todo en términos de opinión pública, en lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no? Si vos tenés una apertura favorable hacia el gobierno de Javier Milei, que es lo que estamos viendo acá en este gráfico donde se concentran, si querés, los núcleos duros, sólidos del rechazo a Milei, 45%, o sea, más allá de cualquier cosa que proponga el gobierno de Javier Milei, hoy está en base al 45%, 40% de rechazo, y pasa con su imagen, con su evaluación de gestión, con todos los indicadores económicos, y después un núcleo duro y sólido de un 33% que lo ve como algo positivo, aún sin tener seguramente toda la información necesaria para dar respuesta a ello. Pensemos que hubo diputados
de la Libertad Avanza y senadores que aprobaron el proyecto sin haberlo leído. Entonces no podemos esperar algo más de por lo menos de una gran mayoría de argentinos. Entonces, en ese sentido me parece que después, obviamente, ese núcleo de 33% positivo en el gobierno se va ampliando, o sea, se achica y se amplía dependiendo lo que suceda o lo que haya enfrente. Pero en términos estrictamente de la opinión pública, no es algo que tenga un buen visto, es algo que yo estimo que debemos evaluarlo para ver cómo la sociedad ve esta expectativa de una mejora, porque a nosotros nos pasó mucho en los grupos focales que cuando preguntábamos qué era qué era lo que anhelaban muchos de los jóvenes, sobre todo, era tener un trabajo en blanco. O yo le decía un trabajo un trabajo en blanco. Sí, pero además lo que nos llamaba la atención es que cuando le decíamos, bueno, describí ese trabajo ideal que vos quisieras tener, te decía, mira, yo quiero trabajar de lunes a viernes, entre 7 y 8 horas semanales, quiero tener aportes jubilatorios, quiero tener obra social para tener una cobertura en salud, quiero tener vacaciones, quiero tener aguinaldo. Y cuando hablamos con las personas, estamos hablando con personas votantes de la Libertad Avanza, votantes del peronismo, votantes de otras fuerzas. Y eso era lo que mayoritariamente aparecía en los grupos focales. Por eso uno puede ver que cuando preguntamos por estar de acuerdo con la reforma laboral, que no tenga un 50%, como dice el gobierno, o más del 50% de aprobación por parte de la opinión pública. Entonces, dentro de 3 meses, cuando esas personas vean que hoy en Argentina es uno de los principales problemas el desempleo, y sobre todo la falta de ingresos o los bajos salarios, que en 3 meses de sancionada la reforma no ha habido ningún cambio, o el cambio ha sido para peor, que dentro de 6 meses eso se haya agravado, que dentro de 9 meses no haya tenido ningún efecto, y que dentro de 12 meses o 15 meses, ya cuando estemos más cerquita de la elección del 2027, seguramente lo que nos dirá el paso del tiempo es que esta reforma laboral, que es claramente un ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en beneficio de los empresarios y las empresarias, no va a tener ningún beneficio para las mayorías populares, y eso debería ser la evolución, si querés, por parte de esta sociedad en las urnas en el 2027. Ahora, sabemos que no es lineal, sabemos que hay muchísimas cosas que están atravesadas por estos egos que hablábamos antes. Pensemos que Mauricio Macri, teniendo una corrida cambiaria brutal, teniendo una inflación que para ese momento en la Argentina era impensada, del 50%, se fue con el 41% de los votos casi a nivel nacional. Claro. Entonces, hay números que no nos deberían sorprender, hay números que nos deberían sorprender, hay números que debemos analizar. Digo, acá lo que uno ve son los núcleos duros, tanto el positivo como el negativo. Lo que pasa hoy en la oposición, que ese 45% no está condensado en una sola expresión, sino que tiene múltiples vertientes, y que después le cuesta mucho, sobre todo al peronismo, lo que vos hablabas recién sobre las traiciones o los mandatos a cumplir de quienes los votan, se ven socavados por las actitudes individuales de algunos dirigentes políticos. Ahora es interesante esto que señala Santiago, porque en general, en la opinión de los medios masivos, se plantea como una dicotomía entre quienes tienen trabajo formal y quienes no lo tienen. Y se señala que quienes no tienen trabajo formal, de alguna manera, están de acuerdo con la ley porque la cosa sería igualar para abajo. Y vos lo que estás planteando es que la demanda social es otra. La demanda social es que todos tengan trabajo formal, ¿no es cierto? Pero con esta ley no va a ser así. No, para nada. Por eso me parece que eso es una falsa dicotomía, es un intento de poner a discutir trabajadores versus trabajadores y no trabajadores. Pero en el sentido de la palabra, en disputa con los empresarios para el reparto de las ganancias. Me parece que eso queda claro, ¿no? Como durante el gobierno de la presidencia de Cristina Kirchner, la diferencia era en favor de los trabajadores, pero las ganancias eran extraordinarias para los empresarios. Se revirtió fuertemente con Mauricio Macri, con el gobierno de Alberto Fernández no se pudo revertir esa dinámica, y hoy es una oda a que el trabajador resigne ingresos, resigne derechos en beneficio de las ganancias siderales que están teniendo hoy sectores empresarios, sobre todo ligados al sector financiero.
Claro, claro. Justamente da la sensación de que en el debate que se ha dado sobre esta reforma laboral, que yo creo que ha sido debatida poco, más bien ha tenido un trámite express porque el gobierno lo ha querido así, pero es como que hubo distintas etapas, ¿no? Hasta la sanción del Senado poco se conocía sobre la ley. A partir de la sanción y sobre todo de ese artículo 44 que generó tanto resquemor en la sociedad, empezó como a conocerse más de qué se trataba la reforma. ¿Ustedes también percibieron esto en la opinión pública? Mira, todavía fácticamente no lo pudimos percibir porque no hemos realizado ningún estudio en el campo, pero sí lo que hemos visto es cómo la dirigencia política empezó a recular después de lo que fue el conocimiento de este artículo, donde ya era casi eran términos de esclavitud entre la relación laboral, ¿no? del empresario y el trabajador, pero me parece que no es algo que para el gobierno sea para festejar en el sentido de decir, bueno, con esto voy a lograr mayor apoyo, sino que el gobierno va sembrando todo el tiempo dudas respecto a su devenir en materia económica. Te digo 2 datos de la encuesta que hicimos que me parecen sobresalientes, que es, preguntamos si en las últimas veces su situación económica familiar mejoró o empeoró, y el 70% nos dice que empeoró o se mantuvo mal. Solo el 29% dice que mejoró o se mantuvo igual de bien. Es más, solo el 10% dice que mejoró. Y después cuando le preguntamos no solo el término de evaluación del gobierno, cómo evalúa el trabajo del gobierno nacional, que le dio mal, 47,6 a 44,9, o sea, le dio diferencial negativo, que eso no se daba hacía mucho tiempo, sino cuando preguntamos, diría que las políticas del gobierno nacional han tenido un impacto positivo o negativo en su situación personal familiar, el 55%, o sea, más de la mitad de los argentinos te dicen que el impacto fue negativo, y solo el 36% positivo, que es más, estos números son mucho más parecidos a qué piensan respecto a la reforma laboral los argentinos y las argentinas. Entonces, en ese sentido, un gobierno que en términos económicos no está pudiendo resolver esta cuestión de los bajos salarios, de que la plata no alcance, que sí ha podido, entre comillas, resolver o dar algún marco de estabilidad respecto a la inflación, pero todos los que, la verdad, los que hacemos las compras diarias de nuestra casa, el que va al almacén, ni que decirte a la carnicería, porque ya es un lujo, el que va al supermercado, el que va a la panadería, el que va a la verdulería, sabe que todas las semanas lo que compraba empieza a cambiar de precio. Otros bienes que pueden ser como los servicios, la luz, el gas, ya vienen con aumentos bastante fuertes, los alquileres, las cocheros, todo lo que uno va consumiendo, o lo que es el vivir el día a día, sale más caro que lo que salía hace un mes. Exacto. Entonces veremos esa dinámica del gobierno que marca que va a generar un futuro mejor a los argentinos. Bueno, ¿cuánto tiempo la sociedad piensa darle para que eso se lleve a la práctica? Si piensa esos 15 años que decía Milei, que en 15 años íbamos a hacer Irlanda, si piensa darle 10 años, si piensa darle 5 años, me parece que donde se pone fuerte, en un sentido, la falta de llegar a fin de mes, cantidad de familias argentinas endeudadas, más de la mitad de las familias argentinas están endeudadas, y cuando empiece a faltar el plato de comida, cuando empiece a faltar la medicación, cuando empiece a faltar para pagar la luz o el gas o el agua y que te lo corten, bueno, veremos qué le deparará este año al gobierno. Y bueno, de hecho, este fin de semana, varios analistas y consultores de opinión pública vienen dando cuenta de una baja, digamos, en el apoyo en ese sentido al gobierno nacional, producto de la crisis económica. Un tema como el de FATE, por ejemplo, ¿es un tema que le causa preocupación a la opinión pública o pasa de largo? No, siempre que cierra una fábrica, y sobre todo conocida, causa preocupación, porque uno no sabe, sobre todo el que tiene trabajo en blanco, digamos, no sabe, en negro también igual, no sabe si le va a tocar a él el próximo mes o el próximo día. Hoy la situación es casi para todos igual, en ese sentido, ahí por eso no hay matices entre el registrado y el no registrado.
Digo, hoy vos hablás con una persona, sobre todo por lo que se ve en los medios, una persona que hace Rappi, que trabaja con Rappi, que trabaja con Uber, y todos tienen el mismo diagnóstico. Tienen que trabajar 4 horas más de la que trabajaron el año pasado para que la plata alcance. Están trabajando 12 horas por día, de lunes a sábados, pero todavía pensando en que puede haber algún tipo de horizonte mejor. Digo, por eso empieza a caer en todas las encuestas la evaluación del gobierno, no solo la evaluación, sino la expectativa económica, en el sentido de el gobierno no hace nada para mejorar mi situación económica, las medidas que implementan no son positivas para mí, más, en cambio son negativas, y cuando veo que cierra una fábrica y que el gobierno además sale a celebrar que la fábrica cierra porque no es competitivo, bueno, veremos realmente cómo causa eso hoy en la sociedad. Yo creo que hay una discusión mucho más profunda en la sociedad argentina que no tiene ningún tipo de micrófono, que no se ve, que no latente si uno no está caminando en los barrios y hablando con la gente. Pero si uno se queda mirando los canales de televisión de consumo masivo y se queda mirando las redes sociales, bueno, va a pensar que el gobierno es un gobierno maravilloso, que la gestión de Milei es bárbara, que en la Argentina estamos más cerca de ser Alemania que de ser algún país de América Central. Que el apoyo es incondicional, que tiene por lejos, digamos, la mejor imagen el gobierno, y pareciera que en realidad no es así, ¿no? No es así. Sí, lo que tuvo el gobierno fue un espaldarazo muy fuerte en octubre, que no se lo esperaba, por parte de la sociedad, que entendió que no quería sumirse en el caos. Esto casi 90% gracias a la intervención de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y algo inédito en la región. Creo que se inauguró con la elección de Javier Milei, el presidente interviniendo estrictamente. Pero bueno, por eso te decía, digo, veremos qué pasa, veremos si la oposición puede conformar, como dijo Axel Kicillof, un camino distinto, otra manera, que esto no es, como decía Margaret Thatcher, que la única forma es esta. Y que es lo que Milei, que es fanático de Margaret Thatcher, quiso instalar desde un principio. La única forma de que Argentina funcione es de la forma en que ellos quieren conducir el país. Vemos que esa forma para conducir el país está llevando a los argentinos, porque la verdad que no se puede tomar en serio ningún tipo de indicador que anuncie el gobierno. Ni siquiera yo te tomo el millón de espectadores de Homo Argentum, porque la verdad que no hay seriedad en ninguno de todos los datos que da el gobierno. Entonces, en un país donde claramente cada vez hay más pobres, donde cada vez la plata alcanza para menos, donde ahora hasta las automotrices que venían festejando la importación de vehículos ahora están prendiendo las señales de alarma porque han caído la venta de los vehículos, y sobre todo los vehículos los más económicos, que hoy salen alrededor de 30 millones de pesos, o sea, inalcanzable para casi cualquier familia argentina. Entonces, en esa dinámica, bueno, veremos cuánto es capaz, por un lado, el pueblo argentino resistir o subsistir en esta pobreza. Digo, que ya la hemos conocido no hace tantos años. Digo, el 2001 fue hace 25 años, no fue hace 100. Sí, pero muchos jóvenes no lo vivieron, Santiago, eso. No, claro que no, está en el deber de los padres, de la familia, claro. Y hablando de la oposición, porque bien lo señalabas, porque viste que también se dice, y uno no sabe si es así realmente, no hay oposición, no hay un dirigente de la oposición. Yo he visto que has hecho también un relevamiento sobre los dirigentes, y te dio a Axel Kicillof como tal vez el mayor importante o el mayor referente de oposición hoy en día, ¿no es cierto? Sí, me parece que también esa es una dinámica autoconstruida, hasta creo que en parte de la oposición, porque le cuesta mucho saldar la ausencia hoy de Cristina Kirchner, injustamente condenada y proscripta, pero tiene una referencia que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que creo que es claramente el principal férreo opositor a Javier Milei. Es el único que ha demostrado que en espejo todo lo contrario de lo que hace Milei hace la provincia de Buenos Aires, y con una gestión bien calificada por los bonaerenses, no solo por los bonaerenses, que es lo más importante. ¿Tiene alcance nacional hoy la figura de Kicillof? Mirá, en la encuesta que hicimos, que es a nivel nacional, la de febrero, preguntamos en la posición frente a la sociedad si tal o cual dirigente está
totalmente del lado de la gente, algo del lado de la gente, o sea, la cercanía con la gente. Axel Kicillof salió en el primer lugar con el 45,4%, o sea, es el dirigente que se lo ve más cercano a la gente. La contraposición es, si querés, en un punto a Milei, que el 61% considera que no es cercano a la gente, es el punto más alto luego de Donald Trump, que le dimos a Donald Trump. Y después cuando hablamos de firmeza también Axel Kicillof aparece muy bien referenciado, con el 42% de los argentinos cree que es un dirigente con firmeza, y sí saca ventaja Patricia Bullrich y Javier Milei, pero en el resto de estudios nacionales que nosotros venimos haciendo, en el mes de enero fue el primero, también la figura de Kicillof aparece como el principal opositor. Digo, me parece que la duda sobre cuál es, o si hay o no oposición al gobierno de Milei, es más interna de la oposición para ver para ser redundantes, cómo se posicionan en esa interna los diferentes actores, que la realidad. Digo, vos tenés un gobernador que hasta octubre había ganado todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires en contra de la Libertad Avanza, y la de septiembre había sido totalmente contundente, y la de octubre, que fue, bueno, un caso particular, pero que lo llevó a la derrota ajustada, pero que igual lo sigue situando como el dirigente con mayor volumen a nivel nacional, con un volumen a tener en cuenta en la provincia de Buenos Aires, el principal padrón electoral, y con una historia que bueno, tiene matices con el kirchnerismo, pero me parece que también busca una amplitud, que en este sentido, fíjate lo que pasó en Mendoza, el peronismo por ahí dividido, pierde bastiones históricos, a pesar de hacer buenas elecciones en el resto de los departamentos. Pero si querés también vamos a octubre, vamos a las elecciones donde, ahora que el Senado se empieza a fragmentar para el peronismo, donde en Tierra del Fuego se perdió la posibilidad de que el peronismo ingrese un senador, porque fueron divididos los dos espacios, entre dos sacaron casi 50 puntos, pero el senador lo sumó la Libertad Avanza. En Entre Ríos pasó algo parecido. Entonces me parece que en ese sentido yo entiendo que la unidad como concepción, como se dio en el 2019, hay que reverla, porque claramente no defendió al campo nacional y popular para nada, pero uno no puede comparar a Axel Kicillof con Alberto Fernández, no puede comparar no solo la historia, sino su posicionamiento ideológico y sobre todo la gestión que llevó adelante el gobernador en estos dos mandatos en la provincia. Claro, claro. ¿Vos qué le recomendarías a Axel? ¿Salir ya a hacer campaña o puede ser demasiado temprano? No, me parece que no hay que apresurarse. Me parece que no hay que apresurarse. Digo, que hacer campaña hoy es muy temprano, sobre todo por la responsabilidad que tiene estando al frente de la provincia de Buenos Aires. Me parece que sí es acertado empezar a dar pasos y señales para empezar a construir la alternativa al gobierno de Javier Milei, que es lo que se va a discutir en el próximo año y medio. Digo, me parece que hay que por ahí simplificar varias cosas y entender eso. Digo, hoy uno puede pensar desde el lado del peronismo en que si quieren vencer a Milei en las próximas elecciones, me parece que no hay otro candidato más fuerte o más fuerte no, ni siquiera no hay un candidato que le pueda hacer algún tipo de competencia a nivel nacional a la figura de Axel Kicillof. Entonces, en ese sentido, me parece que el peronismo debería entender, sobre todo, es qué quiere representar, a quiénes quiere representar, a quién le quiere mejorar la calidad de vida y cuál es su proyecto de país. Bueno, para eso me parece que tenemos todo este año para empezar a ver cómo desarrolla Axel Kicillof un programa de gobierno, cuáles son las alianzas, cuáles son los proyectos, cuáles son, a veces con errores, a veces con aciertos, la visión, que es lo que me parece disputar la Milei, de un futuro mejor, porque claramente con esta política económica el futuro para las mayorías populares va a ser lamentablemente calamitoso. Santiago Giorgetta, muchísimas gracias y el placer de que nos hayas dado estos minutos para charlar y para que nos des a conocer todos tus estudios. No, por favor, un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias. Santiago Giorgetta, de la consultora Proyección, ¿no? Muy, muy interesante lo que él nos comenta, porque a veces desde los medios masivos se plantean ciertos eslogans y ciertas certezas que no son tales, ¿no? Como por ejemplo, contarnos, ya debe estar por conectarse a través del Zoom el amigo Fabián Medina.
Estamos a la expectativa de charlar temas económicos con este gran especialista. Pero viste que se dice, no, los que no tienen trabajo formal, lo que quieren es que nadie tenga trabajo formal y que todos estén igualados para abajo. Bueno, Santiago Giorgetta nos está diciendo todo lo contrario. Los que no tienen trabajo formal, los que están en precariedad laboral, lo que quieren es que se mantengan los derechos para algún día acceder a los mismos, no que se terminen los derechos, porque vamos a estar todos igualados para abajo. Así que en ese sentido hay planteos que se dan desde los medios masivos que son falsos y lo que hay que hacer es desmitificarlos, ¿no es cierto? Lo mismo que el supuesto apoyo monolítico de la sociedad al presidente y a todas sus iniciativas. Justamente la peor de todas ellas es esta reforma laboral que nos retrotrae sin lugar a dudas a la esclavitud, a la más absoluta y total de las situaciones que se plantean en la Argentina, y te diría ya desde tiempos pretéritos, ¿no? Yo lo decía, o sea, el viernes, si finalmente se consuma el desastre, los argentinos vamos a volver a la esclavitud, la que fue abolida a principios del siglo XIX, antes incluso, falta que se reinstale el derecho de pernada y ya volvemos a la Argentina de principios del siglo XIX. Increíble, pero bueno, se lo plantea como un proyecto de modernización y es todo lo contrario, es volver a los tiempos más antiguos de la humanidad, cuando los trabajadores no tenían derecho alguno. Pero bueno, eso van a consagrar los senadores traidores, porque lo que voten los senadores de La Libertad Avanza me importa poco, porque ya sabemos qué piensan, qué opinan, si es que piensan, ¿no? O solo cumplen mandatos determinados. Pero bueno, lamentablemente hay gobernadores y hay diputados y senadores que fueron elegidos por esas listas que representaron esos gobernadores supuestamente peronistas y que pidieron el voto al peronismo para frenar a Milei y que hoy son colaboracionistas de esta restauración neoliberal oligárquica, como yo le digo, con fachada anarcocapitalista. Así estamos. Bueno, esperemos que el viernes llame la CGT a un paro con movilización. Eso es lo que se está comentando, eso es lo que se está diciendo en estas horas. Seguramente se va a ir confirmando con el correr el día de hoy y de mañana, si el viernes va a haber una gran movilización con paro general de parte de la CGT, ¿no? Ya lo tenemos a Fabián Medina en el Zoom, a especialista en economía, amigo de la casa, y que en este caso va a ser el primer contacto que tengamos en este año 2026. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís? Vas a tener que desmutearte, Fabiancito, para que te podamos escuchar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien. Aquí siguiendo la saga de acontecimientos en un día bastante movido en los mercados, porque bajaron los bonos, subió el riesgo país y el dólar sigue bajando. Y sigue apreciándose el peso y sigue siendo este país ya era caro, ahora es más caro todavía. ¿Qué está pasando, Fabián? Contanos. Vamos a decir la realidad. Sí. Están entrando dólares de créditos que están pidiendo provincias y están liquidando. Uh-huh. El viernes entraron 800 millones de dólares, que eran de aquellos que había conseguido Santa Fe, que los tenía en el exterior y no los quería ingresar. El genuflexo Puyaro terminó haciendo lo que le pidió Caputo. Uh-huh. Entonces esa cantidad de dólares hizo que se derrumbe el precio del dólar mayorista, como se está derrumbando hoy. Aparte de que el campo está liquidando. Y hoy el presidente tiene o presidente, como quiera llamarlo, para caso lo mismo. Tiene un enemigo nuevo. Madane, ¿no? Madane es el nuevo enemigo del gobierno. Madane es un gobierno que supuestamente es proempresario, ¿no? Es insólito. Aparte, sí, exactamente. Estaría bueno saber cuánto aportó Madane para la campaña del propio Milei, ¿no? Como en su momento Yo, más que Madanes, yo diría que Madane es la punta del iceberg a través de la cual está empezando a mostrar que jode al Círculo Rojo. Uh-huh.
porque está mostrando al Círculo Rojo que no tiene ningún empacho en destrozarlos. No solamente por lo que hizo con Fate, Madanes, que, a ver, entendamos lo que pasa con Fate. Fate dispuso, antes de fundirse, cerrar la fábrica y pagar las indemnizaciones con la ley vieja. Sí. Con la ley actual. Y dijo que, la ley actual todavía no se está sancionó. bien, lo que pasa que con una diferencia. Él podría hacer las indemnizaciones, los despidos, al 50% porque tiene presentado concurso preventivo de crisis. Y lo va a pagar al 100% de lo que corresponda. Entonces, a ver, ¿hay que hacerle un monumento? No, yo no le hago monumentos al que hace lo que tiene que hacer. Y eso le cayó mal porque se le mostró que le quedaron en la calle en 3 días 1.500 personas. Sí. 900 de Fate, 600 de Galeno RT, que ellos decidieron cerrarla. Sí. Sí, a eso habría que sumarle, Fabián, en el caso de Fate, las pequeñas y medianas empresas proveedoras de Fate y los proveedores de los proveedores. A eso voy después. Esos son los indirectos. Claro. El tema es que Fate, al ser la única fábrica de cubiertas de origen nacional, tiene problemas, igual exactamente lo tiene Bridgestone y que los tiene Pirelli. La diferencia es que esas otras dos, al ser internacionales, el nivel de producción local es de la mitad, del 50%. El resto lo importan. Claro. O sea, Bridgestone y Pirelli podrían despedir a todos y importar directamente. Ahí estás hablando cerca de 4.000, 5.000 personas. Apa. Que lo multiplicas y te da 20.000 trabajadores menos sin posibilidad de trabajo. Pero el tema no es que, a ver, entendamos, nosotros entendemos que los neumáticos es únicamente para la industria automotriz. Mentira. También están incorporados en la industria automotriz los neumáticos, las motos, Gilera, Corben y todas las fábricas de motos argentinas, y además de eso las maquinaria agrícola y los tractores. Cuando yo dije, yo escribí el artículo que salió ayer, que es el que vos debiste haber visto. Sí. Yo lo escribí el viernes tipo 6 de la tarde, esperé que cierre el mercado. Y dije que la próxima que venía era Pauni. Sí, Pauni ya se confirmó que cierra. Pauni se confirma que está en un proceso de una crisis terrible. Y para quien no entiende qué es Pauni, Pauni hasta el año 2001 se llamaba Sanelo. Tractores Sanelo. De las varillas de Córdoba. Después los trabajadores tomaron Sanelo, hicieron cooperativa Pauni y pasaron a ser Pauni Sociedad Anónima con, para que entendamos, su presidente era el padre de Pechito López. Ah, mira, el corredor de auto. El corredor de automovilismo que llegó a ser piloto de reserva de Fórmula 1. Sí. Sanelo se funde en 2001 cuando exportó a Venezuela y no le pagaron los tractores. Pre-Chávez estamos hablando ya, ¿no? Entonces, lo mismo que Sancor. El problema que tiene Sancor es que tiene una deuda de cerca de 5 millones de dólares que nunca pudo cobrarle a la Venezuela de los inicios de Maduro. A ver, no estoy simplemente describiendo realidades, no estoy haciendo política, nada por el estilo. El tema ahora es, con este dato, te encontrás, yo quiero hacer la desocupación como una película, porque si no nos quedamos siempre con, mira qué lindo numerito, qué complicado que está, pues no. Los últimos 10 años, para no irnos mucho más atrás,
En 2015, Cristina Fernández de Kirchner tuvo 5,4 de desocupados en el mes de septiembre, antes de irse. Macri, antes de irse, tuvo 9,2. Alberto Fernández, antes de irse, tuvo 5,6. Y este muchacho tiene 6,6 en septiembre del 2025, a los 2 años. Y antes de esta ley, que seguramente va a permitir el despido barato. Macri lo que tuvo es que fue el inventor, para que entendamos, del trabajador en blanco pobre. Sí. Este pibe lo que va a terminar generando va a ser el creador de una economía que crece con empresas cerradas. ¿Crece la economía argentina en este momento, Vas Fabián? vas a tener un crecimiento del año 2025 de 3,8, 4 puntos de inflación, de 4 puntos de producto. Por lo tanto, vas a tener que pagar bonos atados al cupón PBI. Vas a tener que pagar cerca de otros 200 millones de dólares que no tenías contemplado. Pero eso a ellos no les interesa. Pero no los va a pagar. Ahora, viste que este ¿Por fin qué? de semana... Porque dentro del presupuesto de este año está incorporada la reestructuración total de la deuda. O sea, están haciendo un pagadiós a todo el mundo. Lo único que tenemos que festejar es que el mercado no les acepta los bonos. Ajá. Porque si le aceptara los bonos te metería de 60 a 80 mil millones de dólares en bonos. Y ahí sí tenemos que liquidar el país y no se la pegarnos la de Villadiego. Viste que este fin de semana ha habido un debate entre los economistas, incluso participó Cavallo del mismo, donde se señala de que hay estanflación. En este momento en la Argentina hay estanflación, es decir, hay un estancamiento económico con inflación, ¿no? Con inflación que en algunos casos es maquillada porque no se termina de implementar el nuevo método de medición del INDEC, porque el gobierno ha decidido intervenir en el INDEC y que se mantenga la vieja fórmula. Y la verdad que los números en ese sentido son engañosos, porque el 2,9 del último mes de enero en realidad era más. A ver, Y febrero va a esto ser ya lo más. hablamos nosotros. Sí. Esto ya lo hablamos nosotros. No es que sea mentira. El asunto es que es viejo. Claro. Pero ¿Hay esta inflación? ¿Vos crees que sí hay esta inflación? Yo te diría que estamos en esta inflación hace rato. Hace rato, claro. Yo te diría que estamos en hiper, ¿no? Ni siquiera esta inflación. Tenemos una brutal recesión, casi cayendo a depresión económica, con altos niveles de inflación. Este pibe emitió por 5 la que encontró hace 2 años y moneda atrás. O sea, sigue emitiendo a pesar de que dice lo contrario. La base monetaria final, la 4, pasó de 30 billones a 165 billones de miles de pesos. Hoy tendrías que tener un dólar de 1.800 a 2.000 pesos. Y no por las reservas, sino por la cantidad de emisión que generaste. Y además, vos lo llamaste a Cavallo. Cavallo le rompió el relato. Sí. El viernes creo que fue con Diego Seidman. Sí. Le rompió el relato, le dijo, es mentira que en la Argentina la inflación es únicamente por emisión monetaria. Hay muchas causas de la inflación. O sea, entró en la variable Domingo Felipe Cavallo, que la inflación es multicausal. Y una de las causas la generó él, la causa más grande de la inflación actual, que es la convertibilidad. Él volvió a pedir una convertibilidad públicamente. Él pidió la convertibilidad peso-dólar, pero no te dijo en qué valor. A ver, si yo te hago 10.000 a 1, arruiné a todo el mundo. Porque 10.000 a 1, a ver, entendamos. 10.000 a 1, el que cobra 800.000 pesos, cobra 80 dólares. Y con 80 dólares vos sabés que no vivís. El que cobra 2 palos pasa a cobrar 200 dólares.
Claro, no, sería una pérdida patrimonial tremenda. Por eso yo creo que también el gobierno aguanta el dólar como puede. Lo que pasa es que se está yendo de mambo, se está yendo a la apreciación del peso. El problema que tiene el dólar es que se comió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Se lo comió. De 35.000 millones que ellos tomaron el 13 de diciembre, después de la devaluación, porque estaba en 70, equivalente, hoy está menos de 2.500. Por eso necesitan del FAL, ¿no? De este fondo de asistencia. Por eso el FAL lo van a usar, como bien dijo el filósofo rionegrino Miguel Ángel Pichetto, en la sesión, lo va a usar para hacer negocios y llenarlo de bonos, el FAL, y le van a pagar con bonos a los que echen. Porque ese es el negocio de Caputo, no sabes otra cosa. Y una vez que, el FAL son a razón de 85.000 millones de pesos por mes, que saca de la recaudación del ANSES. Son cerca de 600 millones de dólares. O sea, tenés una comisión de 6 millones de dólares mensuales. De que haga el trabajito ese de tenerlo. Además de eso, como esa plata no entra al ANSES, te van a decir, es inviable el ANSES. No podemos tener jubilaciones estatales. Se viene la reforma jubilatoria. Y ahí te manda la reforma jubilatoria con el acceso de vuelta de las AFJP, que ya sabemos lo que son. No sé, yo Con me pregunto, 70 años. los senadores, los diputados, ¿saben lo que están votando? ¿Tienen idea de lo que están votando? ¿Solo le importa a ver si se les incrementó la caja de ahorro? Y hay muchos que buscan la mochila. Sí, directamente. La caja de ahorro queda muy evidente. Muchos a se quieren hacer los cueiros. cueiros. A los cueiros. El tema que vos tenés con estos muchachos es que, ellos creen que el año que viene van a poder jugar en su provincia el nombre de PJ. Te aviso, los de Salta ya fueron expulsados. Sí. Ahora vamos por los de Tucumán y por los de Catamarca. Con los de Misiones no podemos meter porque no es PJ. Sí, el de Salta tampoco, en realidad, pero bueno. No, pero el gobernador, pero ellos sí entraron por el PJ. Sí, entraron por el sello, sí. Entonces, el año que viene, cuando vengan a pedir el sello, no lo van a tener, y van a tener un PJ en contra, y te quiero ver de qué se disfrazan. Fabián... Porque aclaremos algo, Provincias Unidas no va a existir. No, aparte lo hablábamos. Y te digo más, creo que la provincia de Córdoba va a terminar cambiando de gobernación y hasta de sexo. Epa, ahí le apostás una fichita a San Natalia de la Sota, me parece. La última... Una fichita bastante grande. La última, yo estuve Fabián. en agosto. Ah, ¿sí? Y estaba en 7 y terminó entrando con un 17. Sí, yo creo que tiene buenas perspectivas. Tiene el carisma del gallego. Cuidado ahí porque puede hacer un desastre. Aparte, Córdoba está haciendo un desastre la gobernación. Desastre. Los están rompiendo. Este muchacho ya no entiende lo que es gobernar y se piensa que es el rey de las maracas para cantar ritmo brasilero, ¿viste? Fabián, la última para cerrar la charla tan linda que siempre solemos tener en estos Zoom. Ahí el Instituto Di Tella dio a conocer un relevamiento donde dice que las expectativas de continuar en recesión son de un 99%. O sea que vos lo que ves, en ese sentido, si comulgás con lo que dice el Instituto Di Tella, es que la recesión continuará y se puede profundizar. En realidad yo no comulgo con lo que dicen ellos. Ellos se están dando cuenta que lo que decíamos nosotros no era inédito. Ellos apostaban a un crecimiento por derrame y nunca el crecimiento es por derrame. No existe el derrame en la economía. Lo que yo veo es que el presidente se empieza a quedar solo, empieza a subir el nivel de desaprobación. Bueno, pero en la Cámara tiene cada vez más apoyo. Pero en la Cámara, él se rodeó de la casta.
Sí, ¿sabés que esta reforma laboral lo que demostró es que es el gobierno más casta que hay? Fíjate una cosa, yo lo decía el día que se sancionó. La oligarquía pura. La oligarquía pura. Arregló con los empresarios, a los que no les tocó la caja, sobre todo de las asociaciones de profesionales. Arregló con los gremios, arregló con los senadores, arregló con los gobernadores, arregló con todo, pero hundió a los trabajadores de a pie, los reventó. ¿A los gremios vos lo decís que por la cuota o por la el cuota. 1% de la obra social? La cuota no la podés tocar, porque tenés que modificar la ley de asociaciones sindicales. Cuando él quiere reducir el 1% de la obra social que paga de contribuciones patronales los empleadores, no le termina tocando el bolsillo a las obras sociales. Con la resolución 1-2025 del Ministerio de Salud, todos los que trabajamos en blanco y teníamos una prepaga, pasamos a tener una prepaga de forma directa. Si yo dejo de tener el 1, me sacan el 1%, yo tengo que pagar el 1% adicional a la prepaga. Y la prepaga no está brindando buen servicio. No. Entonces el problema es que a vos te siguen rompiendo el bolsillo, te rompían el bolsillo más con la ley, y aclaremos algo. Creo que la ley va a quedar suspendida desde el momento en el cual se promulgue. Ojalá. Porque, los jueces laborales van a ir a contencioso administrativo a pedir la nulidad de la ley por inconstitucional. Tiene 160 causas para pedir la inconstitucionalidad. Y además de eso, escuché algo el fin de semana que no lo escuché nunca en mi vida. De los jueces y jueces laborales. Lo que no se defiende en el juzgado ni en la justicia se defiende en la calle. Hoy están tomando en tribunales, los juzgados laborales están tomados por los trabajadores. Sí, pero lo que yo te digo es que un juez laboral, una cosa es lo que haga el trabajador. Sí. Pero que el juez te diga, se defiende en la calle. Es decirle, este muchacho está completamente desquiciado, muchachos, hay que hacer todos los efectos legales. El problema que tenemos es que el Poder Legislativo, le metieron 95 ellos, en diputados, y como 30 y pico, 30 y moneda, o 27, 28 en el Senado. Y tenés toda esta manga de sátrapas, que se cambian la camiseta como quieren, que lo apoyan porque piensan que le van a dar una moneda. No le van a dar No nada. solamente no le van a dar una moneda de coparticipación, se la van a quitar y encima van a recaudar menos plata porque la recesión o la depresión económica van a hacer que se caigan las recaudaciones provinciales. El tema es así, a ver, ¿te acuerdas cuando yo te decía que la temporada iba a ser peor que la del año pasado? Sí, y fue peor. ¿Cuánto fue la temporada real de la costa? 15 días de la segunda quincena de enero, como mucho. No. ¿Cuánto fue en comparación con el 23 la temporada de este año con la del 24? Ni siquiera la del 25. Y yo creo que un 50% menos. 45% de capacidad utilizada. El año pasado fue 55. Sí, se claro, cayó más la todo lo que es el turismo en el verano. Ni los hoteles sindicales estuvieron llenos. No, fue un fiasco. Bueno, Fabián... Y la gente del exterior dejó de viajar también, ¿eh? Ojo. Sí, viajó menos gente al exterior, es cierto eso también. Bueno, son datos palpables, ¿no? Aunque los medios se encargan de ocultarlo. Realidad. Los medios se encargan de ocultarlo. Anotemos hoy, 23 de febrero, 15.55. La inflación de febrero, 3.435. Con la medición anterior, no con la que... Con la medición que está en uso. Mirá vos. Porque los alimentos subieron en 3 semanas más de lo que subieron en todo el mes de enero, y además tenés el transporte que subió 31% en el AMBA. Impresionante. Eso te dispara los niveles de inflación. Bueno, Fabián, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Como siempre, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Javi. Perdón que digamos esto, pero es lo que hay. Es lo que queremos que digas, porque en definitiva se trata de dar una versión distinta a la que dan los grandes medios masivos de comunicación que se la pasan mintiéndonos, ¿no? Será Gracias. por eso que tampoco me dejan salir. Un abrazo grande, Fabián. Te seguimos siempre Abrazo. también en tus análisis en los distintos medios. Fabián Medina charlando con nosotros a través del Zoom en este programa de lunes. Bueno, vamos cerrando nuestro programa de hoy. El jueves la seguimos, esperemos que ya con una decisión de la CGT de paro y movilización para el día viernes, porque no está todo dicho. Esto es como un partido de fútbol. El partido no se termina hasta el minuto 90. Todo está dado para que el viernes haya sanción y pasemos a ser esclavos los trabajadores argentinos después de más de 200 años, ¿no? Hemos vuelto a la esclavitud. Pero mientras el partido no está terminado hay que jugarlo. Porque además después viene el otro partido, que es el partido judicial. Y viste cómo son los jueces. Los jueces están muy atentos a la opinión pública. Si ellos ven que hay movilización, que hay rechazo de la población a esta reforma laboral, entonces van a dictaminar la inconstitucionalidad. Se ven que no pasa nada, le van a dar la derecha al gobierno. Siempre y cuando no haya un sobre de por medio. Nos vamos, Martincito Loza, la seguimos el jueves, ¿te parece? Gracias a todos. Chau, chau. Todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío.